1945, cuando los alemanes se rindieron. Durante ese intervalo de 11 meses se pelearon las batallas más sangrientas, las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial contra un enemigo derrotado. En Berlín, en Francia, en Bélgica. Bueno, lo que el Nuevo Testamento nos enseña, mis hermanos, es que la muerte y la resurrección de Cristo es el día D de nuestra salvación. Ya la victoria es segura. Nuestros pecados ya fueron perdonados, todos nuestros pecados. Fuimos liberados de la tiranía de Satanás. Ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Tú y yo, mi amado hermano, en esta guerra estamos del lado del que ganó. Qué bueno, ¿verdad? Pero no hemos llegado todavía al día B, al día de la victoria consumada. El diablo seguirá tratando de hacer mucho daño. Él no te puede arrebatar de Cristo. No. Si tú eres cristiano, tu salvación es segura, pero sí puede hacerte inútil, sí puede hacerte estéril, sí puede quitarte tu gozo si Él logra desconectarte de la fuerza que viene únicamente del Señor. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Escuchen la palabra de Pablo, hermanos. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, Pablo está diciendo: nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso. Es una lucha espiritual contra fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo, y que solo podemos pelear con recursos espirituales. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta de algo sorprendente aquí. Pablo dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. De verdad, Pablo, cuando yo leo tu historia, cuando leo el libro de los Hechos, cuando leo tus cartas, lo que veo son personas que te apedrearon, que te azotaron, que te calumniaron, que te encarcelaron, que te abandonaron, que te persiguieron. Fueron gente de carne y hueso. ¿Cómo tú me puedes decir a mí, Pablo, que nuestra lucha no es contra seres humanos? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, él no está negando que la carne y la sangre puedan herirnos, y él mismo lo sabía por experiencia. Pero Pablo quiere que entendamos que cada vez, hermano, escucha esto, cada vez que somos atacados, cada vez que somos calumniados, cada vez que somos heridos por personas reales, hay una realidad detrás más profunda operando al mismo tiempo. Hay un conflicto detrás del conflicto, una guerra detrás de la guerra. Mi hermano amado, mi hermana amada, detrás del ataque del enemigo hay una oposición espiritual más peligrosa, más decisiva. No es que la carne y la sangre no puedan hacernos daño, es que no son el enemigo final. Tu adversario más peligroso, en el que debes enfocarte en esta guerra, no es tu cónyuge incrédulo, no es tu hijo rebelde, no es ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, y mucho menos los hermanos de la iglesia. Lee tu texto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu adversario más peligroso, si esas personas están ahí,
Todas esas personas pueden herirnos profundamente, pero mi hermano, si peleamos esta batalla contra ellos, estaremos peleando contra el enemigo equivocado y seguramente vamos a usar las armas equivocadas. De ahí la exhortación de Pablo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque mira, mi hermano, incluso cuando tú y yo estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos demasiado frágiles, somos demasiado débiles, somos demasiado vulnerables. Cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual y el enemigo que enfrentamos es demasiado astuto, es demasiado experimentado, es demasiado poderoso, no es todopoderoso, pero es demasiado poderoso y es demasiado cruel. Él tira a la yugular. Noten el versículo 11: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias. Reina Valera dice: contra las acechanzas del diablo. La palabra griega ahí es metodías, de donde viene nuestra palabra método o la palabra metódico. Mi hermano, los ataques del diablo son calculados y sorpresivos. Normalmente comienzan por algo que parece totalmente inofensivo, pero su meta es que termines en el lodo y pisoteando el nombre de Jesucristo. Esa es la meta. El diablo no siempre ataca de manera frontal, como lo hace, por ejemplo, con las persecuciones. A veces lo hace, pero no, la mayoría de las veces él usa mentiras razonables. ¿Oíste eso? Mentiras razonables. ¿Cómo puede ser que se le niegue el amor a dos hombres que se aman o a dos mujeres que se aman? O sea, ¿cómo tú puedes pedirle a una mujer que no quiere tener un bebé que ella no tenga la libre potestad de decidir sobre su cuerpo? Fíjense, el bebé ya fue sacado de la ecuación. Son mentiras razonables, medias verdades, acusaciones, distracción, tentaciones fríamente calculadas para seducirte a ti, a mí, en nuestro punto más débil. Rara vez empieza con comete adulterio. No, es con solo estoy cansado, me merezco tener a alguien que me quiera, nadie se va a enterar, es solo un poquito de pornografía. ¿Ven? Son ataques metódicos. Ahora, Pablo no escribe todo esto para que nos paralicemos del miedo. No, Pablo está escribiendo todo esto para que tomes en serio al adversario. Para que tomemos en serio al adversario, para que no pretendamos pelear esta guerra en nuestras propias fuerzas, sino amparados en aquel que ya venció en la cruz. Hermanos, recuerda lo que decía al principio: tú y yo estamos del lado del vencedor, no te olvides de eso. Vean unas páginas atrás Efesios capítulo 1. Escuchen lo que Pablo ora por esta iglesia en Éfeso, versículo 18: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis
cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ven, Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, contra poderes. Jesucristo está muy por encima de todos ellos. Así que Pablo, vuelvo y repito, hermanos, no está escribiendo esto para que te atemorices a tal punto que te paralices. Es para que no tomes en juego al adversario. El diablo, mi amado hermano, no está jugando a la guerra. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Sobre todo los varones, nos encantaba jugar a los vaqueros. El diablo no está jugando. Él está buscando a quien devorar. Efesios 3:16, Pablo pide por estos mismos creyentes que sean fortalecidos con poder en su espíritu o por su espíritu en el hombre interior. ¿Ven? Así que en vez de tratar de pelear estas batallas confiando en tus propias capacidades, confiando en tu disciplina espiritual, incluso confiando en los años que tienes en el Evangelio, Pablo dice, fortalécete en el Señor. Ahora la pregunta es ¿cómo? Ok, Pablo, te entendí. Tengo que fortalecerme en el Señor. Pero por favor, ahora dime cómo. Pablo responde, apropiándote de todos los recursos que Dios ha provisto para que podamos permanecer firmes hasta el final. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya vimos la primera, estamos en una guerra. ¿Te convencí? Ok, vamos a la segunda. Segunda enseñanza, vístete de toda la armadura de Dios. Porque estamos en una guerra, vístete de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, ya que nuestra lucha no es contra sangre y carne, etcétera, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Se puede estar firme tomando toda la armadura de Dios. Algunos asumen que, dado que Pablo escribió esta carta en la prisión, ¿recuerdan en Hechos? Y él estaba encadenado a un soldado romano. Algunos piensan que Pablo estaba mirando al soldado y bajo inspiración divina comienza a describir la armadura de Dios. Personalmente no creo que ese sea el caso, porque no puedo pensar que los soldados que estaban custodiando a Pablo estaban vestidos con toda la armadura que ellos usan para pelear. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, y hermanos, esta es la parte quizás más sorprendente de esta premeditación. Yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí es mucho más teológico y muchísimo más sorprendente. Mis hermanos, lo que Pablo está haciendo en Efesios 6 es citar una serie de textos que se encuentran en Isaías, en los cuales vemos a Dios, al mismo Dios, vestirse de esta armadura para venir a salvar a su pueblo. No tengo tiempo para citar todos los pasajes, pero déjeme citar algunos.
Por ejemplo, en Isaías 11:5 dice del Mesías que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En Isaías 59:17 dice que el Señor se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Isaías 52:7 habla del mensajero que trae buenas nuevas de paz de parte de Dios, anunciando que Dios reina y que ha venido a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? En todos esos textos el protagonista, el sujeto es Dios. Es Dios actuando como el guerrero divino que decide, por amor a ti y a mí, entrar en la historia para derrotar al mal y rescatar a los suyos. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la armadura, escucha por favor, hermano, esto con cuidado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la armadura que Dios usó para salvarnos, ahora la pone a nuestra disposición para que nosotros podamos perseverar en medio de la lucha. Y por favor, sobre todo aquí hablo a los más chiquitos, a los niños, no se imaginen a un soldado cósmico poniéndose una coraza, un yelmo, un cinturón. No, esto es metafórico, pero lo que yo quiero mostrar aquí es que la metáfora no viene del soldado romano que está con Pablo. La metáfora viene de la Biblia misma. Lo que Isaías está tratando de comunicar en el Antiguo Testamento es que Dios actúa con justicia, verdad, fidelidad, salvación. Y ahora Pablo toma todo eso y lo aplica a nosotros los creyentes. Es la armadura de Dios, no solo porque es Dios que la provee, no, es más que eso. Es porque esa armadura describe el carácter y la acción salvadora de Dios en Cristo, que ahora comparte con el creyente para que podamos pelear nuestras batallas y mantenernos firmes hasta el final, que es la preocupación pastoral que tiene Pablo aquí. Que puedan estar firmes, que puedan estar firmes. No necesitamos la armadura porque la salvación o la victoria sea insegura. No. Necesitamos la armadura porque aunque la victoria decisiva ya fue ganada en la cruz, el enemigo sigue peleando como un derrotado peligroso. ¿Escuchaste? Ya Cristo ganó, pero el diablo no ha sido arrojado al lago de fuego. Y todavía estamos en un cuerpo donde mora el pecado. Y todavía estamos en un mundo caído, lleno de mentiras. Y tú y yo estamos peleando contra un derrotado peligroso. Vístete de la armadura. Pastor, usted me dijo al principio que usted iba a ser práctico. Ok, déjame ayudarte. Vestirse de toda la armadura de Dios es apropiarse cada día de manera consciente, intencional, en dependencia del Espíritu, de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. No solamente su perdón, no solamente su justicia, sino también su verdad, su paz, su salvación, su palabra. Y vivir a la luz de ellos, de todos esos recursos, en medio de la batalla,
para poder permanecer firmes. En otras palabras, ponerse la armadura es vivir cada día gobernados, o si quieres, consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, usando los medios que Él mismo nos ha dado para que podamos resistir. Mi hermano, Dios nos ha dado su armadura, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ponérnosla. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Con la verdad. La verdad aquí es la realidad tal como Dios la ha revelado en Cristo. Yo no tengo tiempo ahora, le dije que era una meditación, trataré para probar esto, pero la verdad aquí es la realidad. Mi hermano, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que corresponde con la realidad. Si yo te dijera a ti, qué bien le estamos pasando aquí en Boca Chica, evidentemente yo tengo un problema mental o estoy mintiendo. Ahora, si yo digo que estamos aquí en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en el primer servicio de adoración del 2026, eso es conforme a la realidad. Entonces la realidad es lo que corresponde, la verdad es lo que corresponde con la realidad. Pero todavía tenemos que añadirle algo a esa definición. La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la define. Amén. Tal como Dios la define. O sea, lo que Pablo está diciendo es: cíñete de la verdad. En otras palabras, permite que todo lo que Dios dice en su palabra acerca de Él, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca del mundo, acerca de cómo debemos vivir, acerca de cómo tú debes tratar a tu esposa, acerca de cómo tú debes tratar a tu esposo, de cómo tú debes criar a tus hijos, de cómo tú debes evaluar la batalla cultural en la que nosotros estamos metidos. Todo lo que dice Dios es lo que es. Y todo lo que no es conforme a lo que dice Dios es una ilusión, no es la realidad. Cíñete de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es mentiroso y homicida, dice el Cristo. Juan capítulo 8 versículo 44, ¿recuerdan? Satanás es mentiroso y homicida. Él miente para destruir. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. El arma principal de Satanás no es el dolor, es el engaño. Sí, oíste bien. El arma principal del diablo no es el dolor, es el engaño. Y por eso tenemos que ceñirnos de la verdad. Es escoger creerle a Dios y no a lo que estás sintiendo. Es escoger creerle a Dios y no a la cultura imperante. Es escoger creerle a Dios y no a las opiniones del mundo. Es creerle a Dios. Que eso gobierne nuestro corazón. Me encanta el Salmo 19, cómo describe la palabra. Y una de las cosas que dice en el versículo 8 es: los juicios del Señor son verdad. Ahora, ¿qué son los juicios del Señor? Algunos piensan que está hablando de cómo Dios castiga el pecado. No. No, la palabra hebrea que el salmista está usando aquí señala otra cosa. Ustedes han visto cuando alguien dice fulano tiene buen juicio. Lo que está diciendo es fulano hace buenas decisiones, tiene buen juicio. Bueno, lo que el salmista está diciendo en el Salmo 19 es que todas las evaluaciones de Dios sobre la realidad es lo que la realidad es, porque los juicios del Señor son verdad. Es Dios el que define lo que es verdadero. Es Dios el que define lo que es justo. Es Dios el que define lo que es bueno. Es Dios.
en su palabra, en Cristo. Ceñirse de la verdad es permitir que su palabra interprete nuestra vida, interprete nuestros deseos, interprete nuestras luchas, interprete nuestras circunstancias. ¿Te das cuenta? Mira, perdóname que te lo digo otra vez, pero estamos en un mundo tan mentiroso y las redes hoy día diseminan la mentira de una forma increíblemente potente. Lo que Dios dice sobre cualquier cosa es lo que es. Mira qué simple. Ceñirse de la verdad es escoger la postura bíblica en esta batalla cultural sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre qué significa ser hombre, sobre qué significa ser mujer. Ceñirse de la verdad es creer que Dios es el que sabe cómo debemos vivir en la vida cotidiana. Mira, mi hermana, el mundo te dice que debes vestirte provocadoramente para seducir, para que te miren. Mientras más corta la ropa, mientras más ajustada, mientras más profundo sea el escote, mejor. Y si lo publicas, mejor todavía. Pero Dios te dice, oye bien joven, Dios te dice que tú debes vestirte como una mujer que le teme a Dios. ¿Ves? Como una mujer para quien la opinión de Dios es 1000 veces más importante que lo que tus amigas piensen de ti. Porque las mujeres, déjenme decirles algo, las mujeres normalmente se visten para las otras mujeres. Increíble. Qué bien te queda. Y entonces, o sea, porque imagínate, si no lo publicas con ese cuerpazo que tienes y con esa ropa que lo revela todo, entonces ¿para qué te la pusiste? Ceñirte de la verdad es cuando la psicología te dice que tú debes educar a tu hijo sin tomar en cuenta que es un pecador, sin tomar en cuenta el evangelio, pero inmediatamente Dios te recuerda, te dice que tú debes criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Invitamos al doctor Justin Miller a hablar de la crianza, porque lamentablemente, hermanos, la iglesia está siendo profundamente psicologizada. Nos están asando como al sapo en la olla. Y ahora de repente, yo sé que la Biblia dice tal y cual cosa en Proverbio, pero yo creo que eso no es tan así. ¿Ven? ¿Y qué es lo que es tan así? ¿Lo que dicen los psicólogos? ¿Lo que dice el mundo? ¿Lo que dicen los expertos? Por eso estamos como estamos. Ayer me enteré que ahora hay un juego nuevo: sacar a pasear perros invisibles. No me acuerdo cómo se llama, doggy no sé qué. Entonces ahí tú ves la gente con una correa. Ese perro no hace necesidades, no come, o sea, es fácil de mantener. Y tú ves a un montón de personas paseando su perro invisible. Claro, cuando tú comienzas a decir que una mujer puede ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o que es un ser humano atrapado en el cuerpo de un gato, o al revés, ya todo es posible. Cíñete de la verdad, que el diablo es un mentiroso. El diablo nunca tiene la razón y nunca miente para que tú seas más feliz. Es para desgraciar tu vida aquí y por toda la eternidad en el infierno. Uy, pero solamente estamos en el cinturón de la verdad. Déjeme ir rápido.
vestirse de justicia, dice Pablo. Eso no solamente es descansar en la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe, no, es procurar de una manera coherente con esa justicia. Pablo no está hablando ahí de la justificación, está hablando de la justicia. Y lo vemos claramente en otros pasajes de Efesios. O por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, que no debemos presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Recuerdan la prédica de Salvador hace 2 domingos? Tenemos que decirle que no a ciertas cosas para poder tenerle que decirle que sí a las cosas del Señor. Es vístete de justicia. Calzarse con el evangelio de la paz es caminar cada día con la seguridad de que ya fuimos reconciliados con Dios, y predicarle esa noticia maravillosa a todo el que tú puedas. El escudo de la fe es esa confianza activa en las promesas de Dios. Cuando vienen los dardos encendidos de la duda, de la acusación, de la tentación, cuando el diablo te dice que tú eres un fraude, cuando el diablo te dice que Dios está cansado de ti, de inmediato tú traes a tu mente las verdades y promesas de Dios reveladas en su palabra. No, Cristo es mi justicia. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tengo en los cielos un gran sumo sacerdote que intercede por mí y que se compadece de mis debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Usa el escudo de la fe. El yelmo de la salvación protege nuestra mente al recordarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Mi hermano, tú y yo somos perdonados, justificados, adoptados, cuidados por el Señor, amados sin límite. Y recordar que el final de nuestra historia es la gloria eterna. Así que en medio del sufrimiento, del cansancio, del desaliento, nos recordamos continuamente cuál es el final de nuestra historia y que Cristo nos guardará hasta que lleguemos hasta allí. La espada del Espíritu, obviamente la palabra de Dios, entendida y aplicada en dependencia del Espíritu Santo, para combatir contra nuestro propio pecado, para combatir con las mentiras con las que tú y yo llegamos al Evangelio. ¿Tú sabías que tú y yo llegamos al Evangelio con un montón de mentiras en la cabeza? Y la palabra de Dios tiene que comenzar a despejar esas tinieblas y traer la luz de la verdad divina para poder resistir al engaño y la seducción del enemigo. Y todo eso, dice Pablo, sostenido mediante la oración constante. Versículo 18: con toda oración y súplica, alcanzar la plena seguridad de la esperanza, que puedan estar seguros de que son salvos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo, y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo.
ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa. Así que prefiero quedarme aquí seguro. O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran, que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo, ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte.
Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia. Y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo. Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera: aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? La Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía: come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso.
Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así? Mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. O sea, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad. Bueno, tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él, no en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma, amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer, y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos.
y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años, con paciencia, pero Dios le dio el hijo. La historia de esos hombres, mis hermanos, quedaron registradas en las Escrituras con un propósito didáctico. Dice Romanos 15: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril, esta mujer salió embarazada? ¿Y sabes qué fue lo que le embarazó? La promesa de Dios. Dios lo prometió. Y cuando Dios promete algo, Él lo hará en su tiempo, pero Él lo hará. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo. No es creer, es seguir creyendo. Es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo y en la forma como Él quiere hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Eso es paciencia. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos nos dé la impresión de que Dios se olvidó del asunto. Mira, mi hermano, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas. Si tú llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y vuelves a llamar y no se te abre, y por eso dejas de llamar, puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios. Eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida. ¿Y sabes cuál es la lagartija que fortalece la fe? Yo no sé cómo le llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina, pero los push-ups, no sé cómo decirle. ¿Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe? Seguir esperando a la promesa de Dios. Esperar fortalece la fe.
Dice en Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta. Dice el salmista en el Salmo 123: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130: espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Te das cuenta, mi hermano, la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, vivirás frustrado. Te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas. Te vas a frustrar. Dios pudo hacer el mundo en un segundo, pero lo hizo en 6 días. Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la fue trabajando poco a poco, poblando la tierra hasta hacerla productiva. Dios hace las cosas en su tiempo. Mi hermanos, no es como a nosotros nos parece mejor, sino es como Él sabe que es lo mejor. Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios. Había una sequía de 3 años y medio y el Señor no envió la lluvia de inmediato. Elías le dice a su criado: ve a ver si tú ves algo en el cielo. El criado regresó diciendo: yo no veo nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. Nada. Vuelve otra vez. ¿Saben cuántas veces volvió el criado? 7 veces. Óigame, hay que tener paciencia. En este caso del criado con Elías. Pero ya no te dije que no hay nada. Ve otra vez. Finalmente el criado llega y le dice: veo una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho, desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nube, ni una sola. Ahora imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice: ay, parece que va a llover. Elías, que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios, le dice al criado: sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Dios tiene su forma de obrar. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente. ¿Y saben lo que hace Dios?
Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Enseñándote a esperar con fe y con paciencia. Tu mayor problema no es que te atiendan. Tu mayor problema es tu falta de fe. Y Dios está moldeando tu carácter. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, el Señor ni se apresuró. Él esperó pacientemente al que el problema se pusiera peor para mostrar más abundantemente su poder. Lázaro finalmente murió y Cristo lo levantó de los muertos. Y en el proceso le enseñó a Marta y a María a esperar con fe y con paciencia. La hija de Jairo, cuando este hombre acudió a Cristo, su hija aún vivía, pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino tratando otro caso, el de la mujer que tenía flujo de sangre. Y ustedes saben lo que sucedió. La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos. Estas historias están en la Biblia, mis hermanos, para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendiéramos a tener fe y paciencia. A veces va a parecernos que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Señor, ten misericordia de mí, mi hija está posesa por un demonio, y Cristo ni le escucha. Los apóstoles vienen. Por favor, Señor, haz algo para que esta mujer nos deje tranquilos. No es correcto quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Yo vine primero a los perdidos de la casa de Israel. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le dice: mujer, por causa de tu fe, lo que tú quieres te será hecho. Y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora. Esta mujer no desmayó y por medio de la fe y de la paciencia obtuvo la bendición que deseaba. He aquí entonces, mis hermanos, la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él ha de guardarnos en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Él lo ha prometido y Él lo hará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si esperamos en las promesas de Dios con fe y con paciencia, tendremos el combustible necesario para energizar nuestra diligencia en el cuidado de nuestras almas. Recuerden lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para que tengan seguridad de salvación. ¿Para qué? Para que no seáis perezosos. Para que no seáis perezosos. Las promesas de Dios son las que le dan contenido a nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que el autor de la carta dice más adelante. Versículo 16.
Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, ¿no es así? Hay gente que jura por Dios. ¿Y por quién jura Dios? Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios juró por sí mismo, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Seamos fuertemente, grandemente animados, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del animal y rociaba el propiciatorio? Bueno, allí entró Jesús con su sangre para decirle a su Padre y a los ángeles: yo derramé mi sangre por este hijo mío. La justicia de Dios ya está satisfecha. Es imposible que Él termine en otro lugar que no sea en mi presencia. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa promesa. Mira, mi hermano, en la misma medida en que seamos capaces de esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios, en esa misma medida seremos capaces de poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro al inicio de su segunda carta. Recuerdan, y voy a leer la Biblia de la Reina Valera. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Este es un texto muy denso, pero mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es básicamente esto: todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana, todo lo que tú necesitas para seguir avanzando hacia la piedad, ya Dios te lo dio por su divino poder. Eso es parte del paquete de la salvación. No nos falta absolutamente nada para nuestra vida cristiana y para la piedad. Ya lo tienes por su divino poder. Ahora, ¿cómo fue que Dios nos concedió todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No le suena raro eso? Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo Dios llama por su gloria y excelencia? Muy fácil. Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ser capaces de ver con deleite la gloria y las excelencias de Jesús. Lo que lo hacen a Él el ser más hermoso, el ser más deleitoso de todo el universo. Y de esa manera Dios nos atrajo a Jesús por su gloria y excelencia. Y ahora Pedro está diciendo: el hecho de saber que el poder omnipotente de ese Dios que nos llamó por su gloria y excelencia está obrando en nosotros
hasta que estemos en su presencia en cuerpo y almas glorificados, es una poderosa motivación para poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate que tú eres un prisionero de guerra en un campo de concentración y has perdido toda esperanza de salir vivo de allí. Y en tu desesperanza ya tú comenzaste a vivir descuidadamente. Tú lo que quieres es sobrevivir hasta la muerte y ya tú no te preguntas si algo está bien o algo está mal. Como decimos en buen dominicano, tú estás dado al pecado. Pero de repente te enteras de que se está planificando un intercambio de prisioneros. Y ves que se acerca a la fila donde estás tú el guardia que tiene la responsabilidad de señalar a los que van a ser libertados y enviados de vuelta a su familia. Si el guardia te señala a ti, eso no sería un mero conocimiento. Recuerden que Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ese conocimiento transforma, ese conocimiento anima. Si el guardia se te acerca a ti, tú no vas a pensar, oh, qué interesante, me llamó a mí. No, mi hermano, en ese momento el poder de la esperanza va a energizar todo tu cuerpo y tu alma, porque sabes que has sido llamado para ser de nuevo un hombre libre. Bueno, eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. El hecho de saber que el Dios de gloria se nos ha acercado y nos ha dicho, tú que estás allí, ven, yo te mostraré mi gloria y te daré una vida eterna glorificada para disfrutarla. Esa es una esperanza que energiza nuestra diligencia para seguir avanzando en el camino de la piedad. De ahí lo que sigue diciendo Pedro. Como ustedes tienen esas preciosas y grandísimas promesas, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se dan cuenta? Este texto concluye como comienza Hebreos 6. Pedro lo pone al revés. Esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios es lo que nos hace diligentes para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento y así sucesivamente. Mis hermanos, no hay forma de avanzar sin esperanza. Y la esperanza se alimenta de las promesas de Dios. Solo si aprendemos a esperar en ellas con fe y con paciencia. Promesas, esperanza, fe y paciencia. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tanto tú estás alimentando tu esperanza con las promesas de la palabra de Dios? ¿Qué tan a menudo tú traes esas promesas a tu mente?